Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Merelin Sea Jiménez y junto a mi compañero Alejandro Bustamante Avendaño vamos a exponerles los resultados teóricos y experimentales del proyecto de estática. Como información general del proyecto, tenemos que es una estructura sometida a una carga de 150 libras con reacciones en los puntos A, B y C. Lo que se va a hacer es un análisis estructural analítico y por medio de simulación, para ver el comportamiento cuando se realicen variaciones en el ángulo de incidencia de la carga, cuando se varíe la longitud de la viga de C y cuando se tome en cuenta el peso de cada una de las vigas. Estos análisis los realizamos el estudiante Alejandro Bustamante Avendaño y mi persona Merelin Seas. Explicación del problema. El ejercicio va sujeto del tema de análisis estructural y a lo que se quiere llegar a determinar es la fuerza desarrollada en cada elemento de la armadura espacial y a su vez indicar si los elementos están en tensión o compresión. Es importante saber que el inciso nos da el valor del peso de la caja, que es de 150. Además, se plantearon tres variables extra, las cuales detallaremos más adelante. Solución teórica del ejercicio original. Para resolver este problema se utilizó el método de nodos. Dicho método consta en aplicar la primera ley de Newton en una o más fuerzas, determinando así que la sumatoria de dichas fuerzas es igual a cero. El método de nodos se aplicó en nuestro problema para determinar las fuerzas internas y fue necesario aplicar el método en el punto C, B y D. Además, en la pantalla se muestra el diagrama de cuerpo libre completo de la estructura. Ecuaciones y diagramas de cuerpo libre para cada nodo. Comenzamos en el nodo C. Realizamos el diagrama de cuerpo libre aplicando una sumatoria de fuerza en los ejes y obtenemos los siguientes resultados de fuerzas internas. Podemos ver cuáles están en compresión y cuáles están en tensión. Continuamos con el nodo B. Se realiza el mismo procedimiento que con el nodo C. Se asumen estados para las barras y con el sistema de dos ecuaciones se obtienen las fuerzas internas de la barra BA y BD. Al determinar la magnitud de fuerza interna de la barra TA, se nota una simetría entre esta y la barra BD. Por lo tanto, se concluye que los nodos A y B cuentan con una simetría. Por lo tanto, las reacciones que hay en BY va a ser las mismas que hay en AY, obteniendo este resultado para ambas reacciones. Por último, analizamos el nodo D, donde se realiza un análisis de las reacciones en D, determinando las reacciones en los ejes Y y Z. Definición de la variable validar. En este caso fueron las fuerzas internas y las reacciones. Se escogieron porque en un análisis estructural para aplicaciones de la vida real son variables de gran importancia. Lo validamos por medio de dos métodos, el método analítico y por medio de simulación en SolidWorks. Se escogió estos métodos porque en la actualidad uno de los métodos más utilizados para la resolución de problemas mecánicos es el análisis de elemento finito, el cual corresponde a un proceso iterativo en donde justamente se realizan cálculos de manera analítica y por medio de simulación. Como variantes aplicadas al ejercicio mostrado anteriormente, en primera instancia se tiene la primera variante que es variar la longitud de la barra de C, como está representado ahí por una L. Como segunda variante, y como se puede ver en una foto de la simulación que les presentaré a continuación, es en caso de que se quiera hacer un análisis en un ámbito más real, y para dicho caso se toma en cuenta el peso individual de cada viga. Y como último, como variante 3, se puede notar por la letra A. Se ve que lo que se busca es variar el ángulo de posición del peso con respecto a la barra de C. A continuación les voy a enseñar todos los sólidos hechos y el proceso de validación como tal. En primera instancia, se tiene el modelo hecho para el inciso original, para la variante 1, que era el modificar la longitud de esta barra, y para la variante número 3, que era modificar el ángulo de este. Bueno, acá se puede ver como una línea de construcción, pero es donde se va a posicionar el peso posteriormente. Como se puede ver, acá se hizo el croquis 3D, y como les dije, bueno, acá se ve representado por milímetros porque así es como se tiene el sistema en sólido, pero eso es el equivalente a seis pies, que es como se indica en el inciso original. Y como pueden notar por ese símbolo de sumatoria, ese símbolo de sumatoria representa que esto es una ecuación que lo que hace es que se pueda parametrizar en las simulaciones. Acá se tiene de los parámetros que se usó para la simulación, que acá por rosado están representados los nodos, y acá como se puede ver están las sujeciones, y acá por esta flecha grande se representa el peso. Eso se puede ejecutar. Es necesario acá venir a enumerar fuerza resultante, se eligen los nodos que se desean analizar,
y se pone el sistema inglés, que es con el que hemos estado trabajando. Y acá se puede ver que todos los resultados se acoplan a lo esperado. Siguiendo con los modelos, acá se tiene el modelo, el primer modelo para la variante 2, que es donde se toma en cuenta el peso individual de cada nodo. Como se puede ver, se tiene una metodología súper igual a la pasada. Sin embargo, como pueden ver, se está formado por dos barras para que en este nodo que se forma posteriormente se pueda posicionar el peso individual, como se puede ver acá, que ahí está el peso individual de cada uno. Como pueden ver, es de 50 libras y acá está el peso de la caja y todas las sujeciones necesarias. Nuevamente, eso se puede ejecutar y se obtiene la fuerza resultante en cada nodo que deseemos, igual con el sistema inglés. Acá está, y como podemos ver, se acopla lo esperado. Acá tenemos el segundo modelo para el análisis de las vigas con peso. Como se puede ver, se hizo un croquis, esta vez en 2D, para representar una geometría normal de una viga, y eso se extruyó de tal forma, y pues se le aplica el análisis estático. Acá se pone una sujeción a cada lado de la viga y se pone la carga distribuida que corresponde al peso. Y para eso se obtiene un diagrama de fuerza cortante, tal que así, y se obtiene un diagrama de momento así, y todos los resultados concuerdan con lo esperado. Acá está la comparación de resultados para el inciso original y la variante 1. En ambos casos, el porcentaje de error más alto es de 1%. Y acá se encuentra nuevamente la comparación de resultados, esta vez para la variante 2 y para la variante 3. En el caso de la variante 2, el porcentaje de error más alto fue de 1%, y en el caso de la variante 3, el porcentaje de error más alto fue de 2%. Como tal, en todo el experimento y la comprobación, se tuvo un porcentaje de error máximo de 2%. Esto nos dice que todo el proceso fue perfectamente ejecutado y no existe ningún promedio de error. Como conclusiones, se notó que en el caso de la variante 1, que les recuerdo que era variar la longitud de la barra de C, como podemos ver mediante la gráfica, este sí ejecuta un cambio en las reacciones de los diferentes nodos. Sin embargo, es un cambio no muy significativo. En la variante 2 pudimos notar cómo al darle un enfoque real al problema, se tiene que este se complica mucho más y se obtienen diferentes resultados de una manera más compleja. Y para el caso de la variante 3, determinamos que el ángulo de incidencia del peso era el que más importaba sobre todo el desarrollo del problema. Esto lo podemos ver por las variaciones en las reacciones en A y B y en las reacciones en D, perdón, que tienen muchas variantes en comparación a la variante 1. Muchas gracias.